El nihilismo en su forma más brutal dice, tu vida fuera de tu círculo cercano no importa. La mayoría de nosotros vamos a ser olvidados en 3 generaciones, abuelos, hijos y nietos. Prácticamente nadie trasciende esos 3 espirales. Entonces, muy probablemente cuando dejemos de existir mañana, el universo seguiría sin notarlo. ¿Y qué? Porque cuando dejas de esperar que la vida te dé un significado, te das permiso para inventarlo. Y eso es libertad. Hey, ¿cómo están? Yo soy Héctor Escajadillo y les doy la bienvenida a un nuevo meta episodio, esta vez inspirado en la conversación que tuvimos hace un par de semanas con Andrés Cota Iriart, biólogo, escritor y argumentador profesional, donde hablamos de ciencia, biología, nihilismo, evolución y otros temas que rara vez aparecen por este espacio. Y sí, tengo que admitirlo, ya me estaba aburriendo un poquito del discurso espiritual, y entonces decidí invitar a alguien que piensa un poquito diferente, porque si todo lo que consumimos confirma lo que ya creemos, entonces ¿para qué seguimos escuchando estos contenidos y yo entrevistando gente que solamente repite lo mismo? Entonces la ciencia por ese lado me pareció un buen lugar para volver a incomodarme un poquito, así que vayan preparándose porque se vienen invitados con miradas distintas, a veces opuestas, pero necesarias. Y no para tener la razón, sino para estirarnos un poquito el cerebro. Pero bueno, menos preámbulo y más carnita. Aquí van los aprendizajes de esta semana. Número 1. Pensar no transforma. Lo que haces con lo que sabes, sí. Vivimos en un tiempo en el que todos tienen una opinión, una teoría, una postura. Pero tener ideas no te vuelve sabio y tener datos no te vuelve más justo. Tener una creencia, por profunda que suene, no significa nada si no cambia la forma en la que actúas. Puedes conocer la teoría de la relatividad de memoria, recitar los sutras del Buda, saber cómo funciona el sistema límbico o leer 3 papers diarios de Nature, pero si no sabes pedir perdón, cuidar tu palabra o dejar de mentirte, entonces todo eso es puro show. Lo mismo aplica para cualquier creencia. Creer en el karma no te hace ético, creer en la evolución no te hace responsable, creer en Dios no te hace menos egoísta. Lo único que demuestra tu evolución es tu comportamiento. Sartre decía que estamos condenados a ser libres, porque todo lo que hacemos define quiénes somos. Y Kierkegaard respondió que la fe que no produce acción es una ilusión. 2 posturas diferentes ante una sola exigencia, la coherencia. Y es que la coherencia, como ya lo vimos hace un par de semanas, no está en la perfección, sino en la alineación entre lo que afirmas y lo que eliges. No importa si tu cosmovisión viene del laboratorio o del altar, la pregunta de fondo es siempre la misma. ¿Y ahora qué hacemos con eso? Porque si tu espiritualidad solo sirve para evadir y tu método científico solo sirve para ser más arrogante, entonces ambas son inútiles. Ese es el verdadero dogmático, no el que cree ciegamente, sino el que no actúa. Así que ya basta de debatir quién tiene la razón, la única razón que importa es la que se convierte en acción. Porque pensar no transforma, lo que transforma es lo que haces con lo que piensas. Número 2. El nihilismo nos asusta tanto porque es tan real como la propia muerte. El nihilismo, o en otras palabras, como me gusta llamarlo, el culto a la nada, nos asusta porque pone en duda todo lo que usamos para dormir tranquilos. Dios, el alma, el propósito, la trascendencia. Cuando el nihilismo entra en escena, todo eso queda en jaque y claro, duele. Duele porque te dice que no eres importante, que la vida no tiene un para qué, que tu existencia no tiene más sentido que el que tú le quieras dar y si no le das ninguno, tampoco pasa nada. Duele porque desmantela esa necesidad infantil de que todo esté justificado, de que haya un plan, una misión, un propósito oculto detrás del caos. Pero, ¿y si esa no es una tragedia sino una oportunidad? Ahora, el nihilismo no es no creer en nada. Eso es hueva intelectual. El nihilismo real es mirar de frente la posibilidad de que no haya un sentido dado y aún así elegir actuar. Es entender que no hay un orden cósmico que te esté evaluando y aún así ser honesto.
que no hay karma que te va a cobrar lo que haces y aún así actuar con ética. Nietzsche, que es uno de los grandes arquitectos del nihilismo, no lo planteó como una caída, sino como una purga. El Dios ha muerto no era un grito de desesperación, sino una invitación a asumir que la responsabilidad ahora es nuestra. Sin una autoridad suprema, sin consuelo trascendental, solo nosotros, el caos y lo que decidamos construir encima. El nihilismo en su forma más brutal dice, tu vida fuera de tu círculo cercano no importa. Y eso es cierto. La mayoría de nosotros vamos a ser olvidados en 3 generaciones. Abuelos, hijos y nietos. Prácticamente nadie trasciende esos 3 espirales. Entonces, muy probablemente cuando dejemos de existir mañana, el universo seguiría sin notarlo. ¿Y qué? Desde ahí nace algo nuevo, el nihilismo optimista, una postura que encontré hace poco y que parte del vacío, pero no para deprimirse, sino para crear sin pedir permiso, para construir sentido aún sabiendo que no hay uno fijo, porque cuando dejas de esperar que la vida te dé un significado, te das permiso para inventarlo, y eso es libertad. No porque seas el centro del universo, sino porque ya entendiste que no lo eres. Así que sí, el nihilismo destruye el piso, pero también el techo. Y desde ese espacio puedes elegir. No porque debas, no porque te lo exijan, sino porque te da la gana dejar algo mejor que lo que encontraste. Número 3. El libre albedrío es un mito ambiguo y romántico. Nos gusta creer que elegimos, que cada decisión es un acto consciente, una prueba de carácter, una expresión pura de libertad. Pero la neurociencia, la biología y la filosofía se están riendo de eso desde hace un buen rato. Robert Sapolsky, neuroendocrinólogo de Stanford, dedicó su carrera a estudiar la conducta humana. Su conclusión: no existe libre albedrío. Punto. Y no porque estemos condenados, sino porque cada decisión que queremos tomar voluntariamente es el resultado de miles de procesos previos, genéticos, químicos, culturales, emocionales, que no elegimos y que ni siquiera comprendemos en su totalidad. Desde el punto de vista biológico, tu cerebro ya decidió antes de que tú creas que decidiste. Los experimentos de Libet en los años 80 lo demostraron. Las señales cerebrales que inician una acción ocurren antes de que la persona sea consciente de querer hacerla. Investíguenlo. Experimento de Libet. Pero bueno, entonces, ¿dónde queda tu yo? Para mí, en algún lugar entre el eco del pasado y la ilusión de control. Ahora, esto no significa que todo está escrito ni que no tienes responsabilidad, pero sí implica que la noción de voluntad como acto puro, limpio y soberano es falsa. No eres libre, solo eres complejo. Y esto es coherente incluso con visiones espirituales no duales como el Advaita Vedanta, que postula que el yo no es más que una ilusión generada por la mente. Todo es una sola realidad que se expresa a través de infinitas formas. Y creer que hay un yo que decide es como creer que una ola decide romper o no en la orilla. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Porque aquí viene la parte incómoda. No importa si el libre albedrío existe o no. Lo que importa es qué cambia en tu vida cuando te das cuenta de que no eres tan libre como creías. ¿Te vuelve más humilde? ¿Más compasivo con el error ajeno? ¿Menos propenso a juzgar desde la soberbia moral? ¿O simplemente te sirve como excusa para tirarte en el sofá y no hacer absolutamente nada? Ahora, el riesgo de negar el libre albedrío es caer en el nihilismo pasivo. Pero el riesgo de afirmarlo ciegamente es mantener la fantasía de que todos tienen las mismas oportunidades si se esfuerzan suficiente. Cuando ambas son trampas. Y la salida tal vez no está en elegir entre sí o no, sino paradójicamente en vivir como si tuvieras agencia sabiendo que no la tienes del todo. Porque aunque no controlas lo que eres, sí puedes cuestionar lo que repites. Y aunque no eliges desde cero, puedes desaprender lo que ya no te sirve. La libertad no es un punto de partida, es el camino de en medio dentro de la paradoja de la experiencia. Número 4. Tú no has logrado nada. Todo se lo debes a tu entorno. Nos encanta pensar que somos autónomos, dueños de nuestras decisiones, seres independientes, mentes individuales. Pero eso es un mito moderno que se cae a pedazos cuando lo pones bajo el microscopio de la realidad. No hay molécula, no hay célula, no hay pensamiento que exista sin relación a algo más. Todo lo que eres es una respuesta a un entorno, desde tus genes hasta tu forma de hablar. Tu cuerpo reacciona a un clima, tu acento refleja una geografía, tu moral, tus deseos, tus límites,
Todo está moldeado por el ecosistema natural y simbólico en el que creciste. De ahí que sea una tragedia monumental que vivamos cada vez más aislados y desconectamos de lo que nos mantiene vivos. Ahora, cuando hablo de entorno no me refiero solamente a lo natural, me refiero al entorno cultural también. Ese conjunto de acuerdos invisibles que arropan, forman y condicionan tu identidad sin que tú te des cuenta. Eso que llamamos yo es en realidad una síntesis de miles de experiencias ambientales, lingüísticas, emocionales, históricas, familiares y colectivas. O en otras palabras, no decides lo que piensas, repites lo que aprendiste a pensar como si fuera tuyo. Ahora, la cultura no solo te da una identidad, también te pone límites. Y si no los cuestionas, te vuelves su vocero sin saberlo. Así que, ¿quieres entender a una persona? No le preguntes qué cree, pregúntale dónde creció, qué sufrió, a quién perdió, a qué tuvo acceso y qué se le negó. Porque no hay ideología sin contexto, no hay espiritualidad sin historia, no hay ciencia sin política. Pensamos que la cultura es un fondo de pantalla opcional, pero en realidad es el código fuente. Es el sistema operativo que determina desde lo que comes hasta lo que crees que mereces. Y eso no es excusa para victimizarse. Es una llamada de atención para entender que la individualidad es una ilusión útil, pero peligrosa si se toma como verdad absoluta. Porque el mito del individuo aislado es justo lo que sustenta los modelos sociales basados en competencia, meritocracia y castigo. Así que no somos independientes. Somos el sistema replicándose a sí mismo. Intersomos. Y solo desde esa conciencia podemos empezar a elegir distinto. Número 5. El destino no es magia, es estadística mal entendida. La mayoría de la gente habla del destino como si fuera una fuerza mágica o una voluntad de algún acuerdo o ser superior que lo tiene todo planeado. Pero en realidad lo que llamamos destino casi siempre es un resumen elegante de variables que no entendemos. Nacer en cierta familia, en cierto país, con cierto cuerpo, cierto género, cierta educación y ciertos traumas, eso ya condicionó el 99% de tus decisiones antes de que supieras caminar. El resto son elecciones dentro de un menú que ni siquiera escribimos nosotros. Pero como no nos gusta aceptar que nuestras posibilidades vienen condicionadas por estructuras previas, especulamos. Suerte, Dios quiso, todo pasa por algo, o esta vida tú la escogiste antes de venir. No, todo pasa por algo, pero ese algo se llama sistema. Y si no lo ves, no es porque sea invisible, es porque estás parado adentro. Spinoza lo dijo siglos atrás. Nos creemos libres porque somos conscientes de nuestras acciones, pero ignorantes de las causas por las que actuamos. Eso es lo que hacemos con el azar. Lo usamos para excusa porque no tenemos las herramientas para rastrear todas las variables. Pero si tuviéramos todos los datos desde el inicio, podríamos predecir casi cualquier cosa. Por ejemplo, hasta qué manzana vas a comer desde antes de que sea una semilla. Pero como no tenemos los mecanismos, romantizamos nuestra ignorancia y la llamamos misterio. Ahora, el punto no es volvernos deterministas amargados. El punto es entender que muchas de nuestras narrativas sobre el destino están diseñadas para evitar ver el contexto. Y eso es peligroso, porque cuando piensas que todo es un misterio, dejas de cuestionarlo. Cuando romantizas tu origen, normalizas tus límites. Ahora, ¿dónde está la salida? No en negar que estamos condicionados, sino en reconocerlo para poder intervenir en lo que sí está a nuestro alcance. Aceptar que no todo depende de ti, pero que hay algo que aunque sea pequeñito, sí. Y que en ese margen te toca hacerte cargo. Porque la verdadera libertad no está en crear tu destino, está en detectar tus probabilidades y desde ahí hackearlas. Número 6. El propósito es solo una proyección del ser humano. El ser humano tiene una compulsión, que es asignarle sentido a todo. A una pérdida, a una enfermedad, a una coincidencia, a un eclipse. Necesitamos que todo tenga un para qué. No porque el universo lo tenga, sino porque nos da ansiedad pensar que no lo tiene. Pero, ¿y si las cosas simplemente son, sin misión, sin plan, sin explicación? La piedra no se pregunta por su propósito. La planta no necesita entender su destino para crecer. El perro no se angustia porque aún no descubre su vocación. Eso es puro drama humano. Porque lo que llamamos propósito no es un principio universal. Es una proyección mental, una construcción simbólica para no sentirnos perdidos. Y como toda construcción,
puede liberarte o puede encadenarte. Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración, escribió que quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Y tenía razón, pero ese porqué es útil, no necesariamente verdadero. La diferencia es sutil pero crucial. No es que la vida tenga un sentido, es que tú necesitas encontrar uno para no colapsar. Y eso está bien. Lo que no está bien es suponer que nuestro sentido aplica para todo lo que existe. Aunque también, si el ser humano es creación del universo, resulta un poquito egoísta pensar que somos el único nodo en el cosmos que identifica y se sirve del propósito. Ahora, quizá no todo está aquí para algo. Esta también es una trampa del ego disfrazada de profundidad. Y la espiritualidad suele caer en esto todo el tiempo. El alma eligió esta experiencia, todo sucede por una razón, cada evento tiene un propósito divino. ¿Seguro? ¿O simplemente no puedes tolerar el caos? Entonces, pensar que cada cosa tiene un sentido oculto puede ser reconfortante, pero también puede volverte ciego ante la simpleza de lo real. A veces las cosas no pasan por algo, simplemente pasan. Número 7. Ni lo natural es sinónimo de sagrado, ni lo sintético de tóxico. Vivimos en una era donde lo natural se romantiza como si fuera sinónimo de bueno, puro o sagrado. Pero la naturaleza no es buena, es brutal, caótica, despiadada y perfectamente coherente. Tirar una cáscara de plátano en un bosque podría parecer un acto inocente o incluso ecológico, pero si ese plátano no pertenece a ese ecosistema, lo que hiciste fue contaminarlo. Lo natural no siempre armoniza, a veces intoxica. Ahora, del otro lado, lo sintético carga con el estigma de lo artificial, lo dañino, lo manipulador. Pero muchas veces es justo lo contrario. Una molécula creada en un laboratorio puede ser idéntica a su contraparte natural, más pura, más segura, más sostenible, y aún así ser rechazada porque no viene de la tierra. Y aquí viene la parte incómoda. A veces lo más ético no es consumir lo natural, sino respetarlo y dejarlo en paz. Con especies en peligro, hábitats colapsando y prácticas extractivistas disfrazadas de rituales sagrados, seguir romantizando lo natural es un acto de ignorancia egoísta. Y tomemos a los psicodélicos como ejemplo. La mescalina sintética es químicamente idéntica a la que produce el peyote, pero muchos siguen prefiriendo el viaje natural porque suena más místico. ¿Más místico para quién? ¿Para ti o para el desierto que estás reventando? La paradoja es brutal. Consumimos lo natural buscando reconectar con la vida mientras arrasamos con aquello que lo hace posible. La idea de que las plantas tienen sabiduría puede ser útil simbólicamente, pero si esa sabiduría implica arrancar, triturar, consumir y desechar, entonces lo que estás haciendo no es ceremonia, es colonialismo espiritual. El filósofo Timothy Morton lo llama ecología oscura, o la capacidad de pensar lo ecológico sin romantizarlo, sin reducirlo a estética bohemia ni a marketing verde. Porque lo natural no es sagrado, es simplemente lo que existe sin intervención humana. Aunque el mismo concepto de naturaleza en sí es una creación humana. Número 8. El capitalismo es el tumor más sofisticado de la historia. El sistema en el que vivimos se vende como progreso mientras se comporta como una enfermedad. Una enfermedad que se disfraza de libertad, pero que en realidad devora todo lo que toca. Tierra, cuerpos, tiempo, relaciones, significado. Y lo peor es que lo hace con nuestra complicidad. El capitalismo no es solo una estructura económica, es un modelo existencial que te enseña que más siempre es mejor. Más productividad, más likes, más propiedades, más juventud, más experiencia, más crecimiento. Y todo eso en un planeta finito. ¿Te suena eso lógico? Porque en biología eso ya tiene un nombre y se llama cáncer. Una célula que crece sin freno, sin respetar el entorno, sin reconocer límites y mientras crece, más mata. Bueno, pues eso es el cáncer. Ahora, nos vendieron la idea de crecimiento infinito como si fuera sinónimo de bienestar, pero no hay nada más antinatural que una curva que solo sube. Y en este mundo, todo lo que sube tiene que bajar. La vida crece pero también muere. Se expande pero se recicla. El capitalismo no. El capitalismo acumula. Por eso, algunos pensadores ya no lo llaman antropoceno, sino capitaloceno. Porque no es la especie humana en general la que está destruyendo el planeta, sino un sistema muy específico, muy reciente y muy bien maquillado que rinde culto al capital. ¿Quieres verlo más claro? Mira las ciudades, mira los mares, mira tu bandeja de entrada, mira tus niveles de ansiedad.
El ruido, la prisa, el burnout, la contaminación emocional, la desconexión, todo eso no es un accidente, está diseñado. Un diseño que convierte la vida en un recurso y el recurso en una mercancía. Y aún así, seguimos buscando bienestar dentro del mismo sistema que nos enferma. Meditamos para poder seguir siendo productivos, hacemos yoga entre juntas, tomamos vacaciones para regresar a ser eficientes y hablamos de espiritualidad en términos de inversión, retorno y optimización personal. El capitalismo no solo consume recursos, está consumiendo tu vida. Así que no, el capitalismo no es un modelo neutro, es el tumor mejor disfrazado de nuestra historia y la única forma de sanarlo es poniéndole límites o, si es necesario, extirparlo. Número 9. La empatía no nace del amor, nace del entendimiento. Nos enseñaron que la empatía es ponerse en los zapatos del otro, pero eso, sin contexto, es solo una metáfora barata. No puedes sentir lo que el otro siente si no entiendes por qué lo siente. La empatía no nace de la intención, nace de la información. Y no hablo de información técnica, hablo de historia, de procesos, de causas. No puedes tener empatía real por un migrante si no conoces la guerra, el hambre o la desesperación que lo empujó a cruzar. Y comprender es identificar que eso que está afuera también está dentro de ti. Porque cuando conoces la historia de algo o alguien, cuando entiendes el trayecto que lo trajo hasta aquí, la indiferencia se vuelve imposible. Y esa es la empatía profunda, la que no se basa en yo también he pasado por eso, sino en aunque nunca lo haya yo vivido, lo puedo ver. Ahora, la espiritualidad muchas veces habla de compasión, pero rara vez se preocupa por lo que la compasión necesita. Curiosidad, escucha, contexto, humildad, información. Entonces no, la empatía no es una emoción espontánea, es una práctica intelectual, afectiva y política. Es la voluntad de aprender por qué el otro es como es, aunque no te guste, aunque te incomode, aunque contradiga tu visión del mundo, y solo cuando entiendes aparece el vínculo. La empatía no empieza en el corazón, empieza con el entendimiento y termina, si todo sale bien, como ya lo dije, en la acción. Y número 10. La conciencia humana no es el clímax de absolutamente nada. Nos creemos el pináculo de la evolución, como si el universo hubiera estado esperando millones de años para que finalmente nosotros apareciéramos para hacer presentaciones de PowerPoint y destruir ecosistemas completos. Pero esa fantasía se sostiene solo porque nos miramos al espejo en lugar de mirar alrededor. Porque si observamos sin filtros, te das cuenta de algo bien incómodo. No somos superiores, solo somos raros. Y no necesariamente para bien. Por ejemplo, las hormigas tienen estructuras sociales que operan con una inteligencia colectiva más eficiente que muchos gobiernos. Los hongos son redes subterráneas que comunican, nutren y equilibran ecosistemas enteros sin decir una palabra. Las aves migran con precisión matemática. Los pulpos solucionan problemas con una distribución neuronal que rompe nuestros esquemas de lo que entendemos por mente. Pero como no se parecen a nosotros, asumimos que están por debajo. Ese es el ego espiritual de nuestra especie. El mismo que dice, los humanos somos conciencia, como si eso nos pusiera por encima del resto de la vida. Y hablando de conciencia, Jacobo Greenberg decía que ni siquiera deberíamos usar esa palabra, que es un concepto tan malentendido, tan sobrecargado de proyecciones humanas, que sería mejor hablar de simplemente la experiencia. Porque la experiencia está en todo, en la bacteria, en el bosque, en la piedra. El problema es que mientras nos creamos el centro, vamos a seguir actuando como si todo lo demás fuera desechable. La naturaleza como escenario, los animales como herramientas, el planeta como decorado para nuestro despertar. Y cuando aparece algo que nos ubica, como por ejemplo los psicodélicos, lo sentimos como una gran revelación. No porque nos enseña algo nuevo, sino porque por un momento nos sacan del centro del puto universo y nos damos cuenta de que hay inteligencias más allá de la nuestra. Y no mejores, no peores, solamente distintas, igual de válidas, igual de sagradas. Así que la conciencia humana no es el clímax de nada. Es una expresión más del misterio, una mutación entre miles de millones, una chispa breve en la historia cósmica. Y si logramos ver eso, quizá por fin dejemos de buscar ser más conscientes y empecemos a ser más humildes, que creo que es lo que el mundo necesita hoy por hoy. Y todo esto, claro, no lo digo desde un pedestal, lo digo porque me lo tengo que repetir todos los días. Porque también yo juego a ser especial, también me cuento historias para no ver mi sombra, también he usado la palabra espiritualidad como excusa para no hacerme cargo. Pero ya,
Ya no alcanza con entender ni con creer en algo nuevo. Porque no hay iluminación que valga si no se traduce en cómo caminas por el mundo, en cómo hablas, en cómo eliges. Y si algo me dejó esta conversación con Andrés, además de la incomodidad que viene con vernos en el espejo de la ciencia, es la certeza de que ningún camino vale la pena si no nos vuelve más humildes, más empáticos y más coherentes. Así que ya sabes, cuestiona tus creencias, observa tu contexto, entiende tus probabilidades, salte del centro, porque la espiritualidad sin cuerpo es evasión y la ciencia sin ética es crueldad con bata blanca. Y al final del día, lo único que nos puede salvar no es tener la razón, sino empezar a decidir mejor. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo metaepisodio de Con los pies en la tierra. Adiós.